Alguien que recibió un milagro, habrá alguien que se le fue el dolor, que pueda contar, habrá alguien que se atreve, habrá alguno, Dios estuvo obrando, a ver, algún valiente, bueno, bueno, muy bien, voy a dejar de insistir, ¿qué le parece? Sí, bueno, diga conmigo, crece y multiplícate. No lo escucho. Crece y multiplícate. Bien, un poquito más fuerte. Crece y multiplícate. Ahora vamos mejorando, ¿sí? Eso es el deseo de Dios, que crezcamos, ¿sí? Que nos multipliquemos. Aquí el apóstol Ledesma, Jorge Ledesma, escribió este libro, ¿sí? Donde nos da los secretos, las claves que Dios le dio para poder crecer y multiplicarnos. Secretos de una mega iglesia para romper límites. Dios quiere que seamos una mega iglesia, ¿sí? Que nos multipliquemos y que rompamos límites, ¿sí? Se viene invasión del amor de Dios. Diga conmigo, invasión del amor de Dios. ¿Sí? El 5 de abril ya lo tenemos, falta poquito. El 5 de abril comienza Invasión del Amor de Dios 2026. Comienza la presentación de Invasión del Amor de Dios, comienza un entrenamiento, pero nosotros ya vamos a comenzar. Ya comenzamos en esta convención a entrenarnos para este nuevo tiempo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos recibir la revelación. Se nos tiene que revelar la movida del cielo, lo que Dios va a hacer en esta invasión 2026, en estos últimos tiempos antes de la venida de Jesucristo. Dice que el apóstol dice que Dios le mostraba que iba a ser qué es lo que va a hacer en nosotros para esta invasión, para este nuevo tiempo, para esta invasión 2026 y de aquí en adelante. Y le decía que todavía estaba limitado y que el Señor está haciendo algo sobrenatural, nos está preparando porque Él quiere que levantemos alas como las águilas. Diga conmigo, alas como las águilas, ¿sí? Él está cambiando tus planes y está cambiando mis planes para que nosotros volemos y levantemos alas. Toda la palabra que hemos recibido fue una confirmación de lo que Dios nos viene hablando, ¿sí? Dice el apóstol en este libro. Vamos a leer Génesis, vamos a leerlo juntos porque fue una palabra que se impartió durante todo el congreso, durante toda la convención. Génesis 1, del 26 al 28. Te invito a que podamos leer juntos. Es muy importante ver la palabra también, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, dice Proverbios 4. No se aparten de tus ojos. También tiene que verla la palabra, tiene que oírla, y tiene que atesorarla en su corazón y ponerla por obra, porque dice que es vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. ¿Estamos acá? Bien. ¿Está dispuesto a crecer y a multiplicarse? Muy bien, dígalo por la fe. Sí, la palabra que hoy les voy a compartir, la palabra central, va a ser amistad con el Espíritu Santo. Diga conmigo, amistad con el Espíritu Santo para crecer y multiplicarnos. Le falta sopa. Espero que a la tarde vengan después del mediodía. Sí. Diga conmigo, amistad con el Espíritu Santo para crecer y multiplicarnos. Amén. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ese es un secreto, una clave fundamental. Es la amistad con el Espíritu Santo. Él rompe los límites. El Espíritu Santo es Jesús ilimitado. ¿Se acuerda que hemos recibido esa palabra? Dice Génesis 1, del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo nos creó Dios? A su imagen y a su semejanza. Somos, diga conmigo, soy imagen y soy semejanza de Dios, ¿sí? Entonces dice, y señoré en los peces del mar. Sean señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escucha, ¿sí?
El Señor nos hizo y nos creó, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Escuche, varón y hembra los creó, ¿sí? Y los bendijo, diga conmigo, y los bendijo Dios. ¿Sí? Dios te bendice. ¿Para qué te bendice Dios? Pregúnteme, ¿para qué me bendice Dios? Para esto. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, den fruto y multiplíquense. Amén. ¿Sí? Crezcan y multiplíquense. Fruto de crecimiento y multiplicación en este tiempo es lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Sí? Dice la palabra, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el ADN que Dios puso en ti y en mí. Ese es, ¿sí?, lo que Dios puso para crecer y para multiplicarte. Todo hijo de Dios tiene este ADN de crecimiento, de fructificación, de crecimiento y de multiplicación en su interior. Amén. ¿Estamos acá? Bien, manténgase en expectativa. Él dice en la introducción del libro, dice el título de este libro está inspirado en ese momento especial de la historia de Israel, en que Dios le cambió el nombre a Jacob por el de Israel. Escucha, Dios le cambia el nombre a Jacob, que era suplantador, engañador, por Israel, que significa príncipe, y lo motivó a alcanzar esa bendición por la que tantos años había peleado. ¿Sí? Él había peleado, lo había hecho en su fuerza, Jacob, pero él quería la bendición, cometió errores, se equivocó, ¿sí? Y como tal vez tú mismo has estado luchando para alcanzar la bendición, pero hoy el Señor lo quiere hacer de manera sobrenatural. También le dijo Dios, escucha, Génesis 35:11, Dios le dice a Jacob, yo soy el Dios omnipotente, el todopoderoso, ¿sí? El Dios sin límite, crece y multiplícate. Génesis 35:11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. ¿Sí? La tierra entera será llena del conocimiento de su gloria. Hay un plan de Dios, ¿sí? El crecimiento es el plan de Dios. Diga conmigo, crecimiento es el plan de Dios. Escuche, todo en el reino de Dios está destinado al crecimiento. ¿Sí? Tu vida, tu trabajo, todo está destinado para el crecimiento. Tu familia, tu economía, todo lo que tienes tiene que crecer. La iglesia tiene que crecer. Tu célula tiene que crecer y va a crecer. Diga conmigo, voy a crecer. Voy a crecer. El plan del Señor es el crecimiento global de su iglesia. Dios nos dejó bien claro en la Biblia que Él anhela que su obra crezca. Amén. ¿Qué desea Él? Que su obra crezca, ¿sí? El concepto de crecimiento está presente en la palabra de Dios desde el principio en todas sus obras, incluyendo la iglesia. Impresionante lo que Dios quiere hacer. Escucha lo que dice. Si lees el Nuevo Testamento con los ojos puestos en el crecimiento, ¿sí? Diga conmigo, voy a poner mis ojos en el crecimiento. Eso, ¿sí? Cuando lees la Biblia, pon tus ojos en el crecimiento. Verás que la iglesia que se describe después de la resurrección del Señor era una verdadera máquina de crecer. Amén, que era una máquina de crecer, ¿sí? Oro para que el Señor bendiga tu ministerio y para que tu iglesia o tu célula se convierta también en una poderosa máquina de crecer. Amén. ¿Sí? Diga conmigo, máquina de crecer. Diga conmigo, soy una máquina de crecer. Soy una máquina de crecer. En el nombre de Jesús. Para eso te creó Dios, ¿sí? Entonces Dios está cambiando tus planes. Dios está rompiendo los límites. Dice el apóstol que él tuvo una visión. Dios le dio una visión y él se vio encerrado en unas vallas. ¿Vio esas vallas de contención? ¿Sí? Él se vio encerrado en unas vallas. Y él quería avanzar, quería salir, pero él sentía que tenía esas vallas y que no podía avanzar y no podía moverse. Dice que Dios le habló y le dice, así está mi iglesia, se quiere mover, pero tiene vallas, tiene obstáculos en el camino. Cuando nosotros nos movemos en la tierra, hay obstáculos. Si usted quiere llegar de acá a Rosario, va a tener varios obstáculos para llegar, ¿no es verdad?
si usted quiere salir de acá a Rosario, ¿sí? Tiene que esquivar los pozos que hay en la ruta. ¿No es así? Amén. ¿Sí? Tiene que esquivar los pozos, tiene que pasar por los peajes. Si están cortando la ruta, tiene que parar. Si está la policía, ¿sí? haciendo controles, tiene que parar. ¿Sí? Si está el peaje, tiene que pagar y encima tiene que poner. Poniendo estaba la ganza. ¿Sí? Entonces, ahora escuche, hay obstáculos. Cuando vamos por tierra, hay obstáculos. Pero Dios le dice, presta atención. Si usted y yo queremos llegar a Rosario, ¿qué pasaría si tuviéramos un avión? Que salga del aeroclub acá, ¿sí? Y que te lleve a Rosario. ¿Hay algún obstáculo? No hay obstáculo. No hay obstáculo. Mire, yo ya le conté una vez. Ya le conté una vez. Yo tengo un amigo. Ese amigo vivía en Bariloche. En Bariloche, ¿cuántos kilómetros hay de acá a Bariloche? Ayúdenme, 1800 más o menos. 1800 kilómetros de acá a Bariloche. ¿Sí? Escuche, ese amigo viajaba en avión de Bariloche y venía a Rosario, a Fisherton. Y yo lo tenía que ir a buscar. Y salimos a la misma hora. ¿Saben una cosa? Yo salgo de acá de Rosario, y de acá a Rosario, a Fisherton, y él salía a Bariloche. Llegó él antes que yo. 1800 kilómetros en avión. 1800 kilómetros. Llegó él antes que yo. ¿Sí? Entonces dice el apóstol, el Señor me dijo que Dios le va a poner alas a la iglesia. Y va a romper límites. Amén. Dios te va a poner alas. Alas en tu ministerio. Alas en tu trabajo. Alas en tu familia. Alas en tu célula. Alas en lo que Dios está haciendo. Dios está rompiendo límites. Amén. Dios está rompiendo límites. Aleluya. Aleluya. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te va a dar un avión. ¿Sabe lo que nos dijo? Hay una urgencia de Dios. Por eso Dios se está poniendo alas. ¿Sí? Dios no te da permiso para parar. Dios te está poniendo alas y no te tienes que detener. Dios no nos da permiso. Hay una urgencia de Dios. ¿Sí? Hay una urgencia de Dios. Y Él decía, mire, no le quieras poner alas al tractor que tiene. Nos hablaba a nosotros, a los pastores, como al ministerio. Dice, no le pongas alas al tractor. Dios te va a transformar en un avión. Y Él te va a dar alas de águilas para volar. Aleluya, aleluya, Dios es bueno. Hay una urgencia de Dios, ¿sí? Estamos en un tiempo de urgencia. El apóstol, Dios le dio una visión que después se lo voy a pasar, ustedes ya lo han visto, lo voy a pasar en los grupos. Dios le dio una visión a él. Dice que hace unos años, hace muchos años atrás, que había gente que estaba cosechando un campo, ¿sí? Pero de trigo, y cada uno tenía una parcela. Y después cuando usted vea la imagen que la reprodujeron con la inteligencia artificial, ¿sí? Y estaban así, había cosechadores que estaban cosechando, ¿sí? Cortaban a la antigua el trigo como una azada, así, y algunos tenían, con una guadaña, sí. Y gracias, pastor. Y cada uno tenía como círculos, algunos tenían unos pedazos más grandes, ¿sí? Y algunos otros más grandes, pero de repente dice que apareció un fuego, un incendio. ¿Sí? Y ese incendio comenzó a arrasar y él empezó a ver multitudes de gente que comenzaban a ser quemadas por las llamas, ¿sí? Y todos empezaban a cosechar. Esa cosecha era la gente que nosotros tenemos que traer a Cristo. Y todos comenzaban a apurarse, pero ese incendio arreciaba y muchos ya comenzaban a quemarse y gritaban de desesperación. Y Dios les mostró que estamos en los últimos tiempos, que la iglesia tiene que apurarse, tiene una urgencia para levantar la cosecha, porque se viene Cristo, se viene en los últimos tiempos. Cristo está por venir a buscar a la iglesia, ¿sí? Y los que se queden van a pasar la gran tribulación y van a vivir un tiempo de muerte, de tristeza, y las personas que se queden todavía van a tener una oportunidad,
Porque cuando venga el rapto es que Jesús viene primero a buscar a la iglesia antes de venir por segunda vez a establecer su reino en la tierra. Primero busca a la iglesia, se la lleva y también se va el Espíritu Santo. Imagínense la tierra sin el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo y la iglesia, que es usted y yo, está deteniendo el avance del anticristo, el avance de la maldad, el inicuo, el hombre de maldad. Pero cuando la iglesia se vaya, ¿sí?, este hombre va a tener vía libre. Este espíritu de anticristo, que va a ser personificado en un gobierno, en una persona, va a tener tan avance. Y toda persona que quiera, ¿sí?, creer en Jesús, lo único que va a tener que pagar va a ser con la muerte, porque Él va a poner la marca. ¿Se acuerda que le habla la Biblia? Él va a poner una marca, y el que quiera ser parte de su sistema, que va a ser un sistema mundial, que ya comenzó a moverse esto, usted lo está viendo en la televisión, está viendo la guerra, está viendo lo que está ocurriendo. Por eso Cristo viene ya. Viene ya. Escuche, viene ya. El Señor está poniendo un sentido de urgencia en la iglesia, porque ya todas las señales están dadas, pero se están acelerando. Decía la profeta Alicia que desde el 2020, ¿sí?, hasta esta altura, los tiempos cambiaron. Ya no es más como hace 10 años, como hace 15 años. Ya hay una agenda de maldad para el 2030, ¿sí? Usted sabe que ya hay una agenda, el sistema ya tiene una agenda de maldad para gobernar las naciones. Ya está hecha esa agenda y ya hablan de esa agenda del 2030, ¿sí? Y puede ser que ese tiempo ya sea la gran tribulación. O sea que quedan poquitos años para que Cristo venga a buscar a la iglesia. No dice el día ni la hora, pero hay señales. Y dice, cuando la higuera está madura, quiere decir que el verano. Cuando la higuera está verde, quiere decir que el verano ya se acerca. Diga conmigo, es ya. Es ya, es ahora, es ya, es ahora. Y usted y yo tenemos que transformarnos en una máquina de crecer para ganar a esa persona. No para orgullo propio, ni para decir, oh, mira, tengo la célula más grande, oh, tengo una iglesia. No, 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 para ganar a uno más, para ganar a otro más, para ganar más personas, para tener más influencia, para poder ganar a otro, salvar a uno más. Diga conmigo, para salvar a uno más. En ese uno más está tu familia. En ese uno más está tu vecino, tu amigo, tu compañero, el que se crió con vos, que fue toda la vida a la escuela. Por eso el Señor está poniendo en nosotros urgencia y compasión. Y nos está entregando las armas para crecer y para multiplicarnos. Por eso fuimos impulsados, ¿sí? Dice que parece que va a ser en breve esta venida. Las señales te están dadas. Y dice, la iglesia está pensando, ya hace 2000 años que dice que Cristo va a venir y nunca vino. Pero estamos en un tiempo nuevo. Estamos en un tiempo de emergencia, ¿sí? El Señor lo va a hacer. Diga conmigo, lo va a hacer. Lo va a hacer de manera sobrenatural. Sobrenatural. Dice que Dios está abriendo una ventana de gracia y va a haber una restitución con alas. Escuche, una restitución con alas. Van a volver los hijos, van a volver los familiares, van a volver los alejados en este tiempo. Va a haber una restitución con alas. Va a ser sobrenatural y va a ser mucho más rápido. Sí, pero lo tenemos que hacer a su manera. Una experiencia con el Espíritu Santo, una urgencia de Dios, nuevos niveles de unción está trayendo el Señor. Sí, escuche, los últimos meses, dice el apóstol, nos contó, en los últimos meses, dice que de 2025, de julio, escuche, de julio de 2025 hasta ahora, ellos tuvieron más crecimiento en su iglesia, en su congregación, más crecimiento que en los últimos 30 años, escuche. Que en los últimos 30 años, de julio del 2025 al 2026, se añadieron 12.000 personas a su iglesia. Casi un trébol entero. 12.000 personas se añadieron a su iglesia, a su congregación. Dice, Dios se está acelerando. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Si lo hizo con el padre de la casa, lo va a hacer con los hijos. Amén. ¿Lo toma? ¿Lo toma? Sí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol
Kipungo también nos estuvo hablando de crecimiento, ¿sí? Y él también se tomó de este pasaje de Génesis 1:26 y dice, tenemos una identidad, y en esa identidad, en ese ADN, somos imparables, ¿sí? El Señor nos creó para crecer, para multiplicarnos, y en el ADN del cielo somos imparables. Así que el Señor nos está llamando, a ver qué dice. Escuche, el secreto, decía Kipungo, el apóstol Leandro Kipungo, el Señor se manifestó con ese hombre de una manera impresionante, y lo bueno es que después le hacía un bailecito. ¿Lo vio? ¿Lo vio que le hacía el bailecito? Y le hacía... Me falta la música. Le hacía el bailecito, pero él hacía el bailecito, ¿sí? Y le ponían una música porque venía un gozo sobrenatural y empezaba a cambiar el ambiente. Y comenzaban los milagros, y él bailaba de alegría, y empezaba y bailaba, y bailaba, y bailaba, ¿sí? Y se desataban los milagros, de manera sobrenatural, en gozo y en alegría. Lo hacía Dios, comenzaba a sanar gente, comenzaba a sanar, y él dice, Dios está sanando, y empezaba a soltar palabras de ciencia, y empezaba a venir la gente, ¿sí? Y él bailaba, impresionante, lo que Dios hizo fue impresionante en esta convención. Dice, escuche, el secreto está en la mentalidad. Diga conmigo, mentalidad. Tengo que tener la mentalidad preparada para el crecimiento, ¿sí? Usted y yo estamos listos para crecer, para alcanzar y para establecer, pero tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿sí? Tengo que tener la visión de Dios. La visión de Dios es de crecimiento y es de multiplicación. Usted nació para multiplicar, para crecer, para alcanzar, para romper, para dominar, para establecer. Diga conmigo, Dios tiene una visión para mí. Dios tiene una visión para mí. Morocha, me abandonaste con el bajo. ¿Dónde estás? Bien. ¿No está la morocha? Bien. Dios tiene una visión. Mente, diga conmigo, mente alineada a la visión de Dios. Es una orden de los cielos. Amén. ¿Sí? Escuche, Dios nos mandó a multiplicarnos. Está en tu ADN. Decile que tenés al lado. Está en tu ADN. Los secretos para la multiplicación, alinear la mentalidad a la visión de Dios. Segundo secreto, apóstol Kipungo. Segundo, no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Diga conmigo, acuerdo. Mentalidad, acuerdo. Sí, escuche, el mayor problema de la iglesia es la identidad. Perdió la identidad, ¿sí? No lo puedes hacer, no puedes si tú no sabes quién eres. Despiértate, eres hijo de Dios y tienes un ADN sobrenatural para multiplicarte. Eres creado a imagen y semejanza de Dios, amén. Eres creado a imagen y semejanza de Dios. El secreto número 3 para crecer y multiplicarte, establece una nube de su presencia. No lo podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Diga conmigo, sin el Espíritu Santo no lo puedo hacer. ¿Sí? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos lo sobrenatural. Por eso Invasión del Amor de Dios es un movimiento de evangelismo y oración sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Sobrenatural. Necesitamos su gloria. Necesitamos manifestar los milagros, los prodigios, las maravillas para que la gente crea. Amén. ¿Está aquí conmigo? Bien, la presencia de Dios está siendo restablecida en la iglesia, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Secreto número 4, ¿sí? Secreto número 4, viene por medio de la acción de gracias. Escuche, vida de gratitud. Diga conmigo, vida de gratitud. Sí, sin gratitud es imposible multiplicarte. Si eres un ingrato, si estás protestando todo el día, no te vas a multiplicar. Decile a tu lado, sé agradecido como yo, al que tenés al lado. Decilo por fe. A lo mejor estás todo el día protestando a los escobazos. ¿Sí? Y la otra te va a decir, no, pero por fe. Acá estamos por fe. No es posible crecer y multiplicarnos sin gratitud. Es la puerta que abre, que rompe la gratitud, ¿sí? Lo sobrenatural. Jesús, ¿qué hizo cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Qué fue lo primero que hizo? Agradeció lo poco que tenía. Agradezca lo poco que tiene, ¿sí?
Agradezca por ese que tiene al lado. Sea agradecido y su matrimonio va a cambiar. Agradezca por su padre, por sus hijos. Agradezca y va a cambiar. Va a haber un rompimiento. Agradezca por la célula que tiene. Agradezca por la casa de paz. Tiene uno, agradezca por uno. Amén. Y Dios le va a dar más. Si usted no es agradecido, es imposible. Pero para Dios todo eso es posible. Diga conmigo, soy agradecido. Mi vida es de gratitud. Gratitud, actitud que viene de la identidad. Un hijo de Dios es agradecido. Usted no puede ser un hijo de Dios y ser desagradecido. Amén. Amén, está aquí. ¿Sí? Hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia. Y ahora vamos al secreto que le hablé al principio, que es la comunión con el Espíritu Santo, la amistad con el Espíritu Santo. Nos decía el apóstol en el retiro de Pastores Hijos, la última palabra de él fue esta. Dice, esta va a ser la despedida, dijo él. Cuando dice llegues, cuando llegues a tu ciudad o a tu pueblo, alguien te va a estar esperando con los brazos abiertos. Es la rutina. Dice, la rutina te va a estar esperando, ¿sí? Pero dice, tienes que ser un hombre nuevo y tienes que crecer y multiplicarse. Y él dijo 3 cosas. Repita conmigo: comunión, carácter y obediencia. Para multiplicarnos tenemos que tener amistad, o sea, comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que tener el carácter cristiano, el carácter de Cristo. ¿Sí? Por eso Dios nos moldea el carácter a través de situaciones y pruebas, ¿sí? Para que tengamos el carácter de Cristo y vivamos por la fe. Amén, ¿estamos acá? ¿Sí? Necesitamos ese carácter cristiano. Y el tercero es la obediencia. Hace que lo imposible se vuelva posible. La comunión te alinea con Dios, ¿sí? Te conecta con la obra de Dios, ¿sí? Pero la obediencia te va a llevar a cumplir la visión de Dios. Era el plan de Dios. Si el plan de Dios es crecer y multiplicarse, yo tengo que ser obediente. ¿Está aquí? Tengo que ser obediente. ¿A qué tengo que ser obediente? A la visión. Está escrita acá en el libro. Yo tengo que copiar. Dice, usted no tiene que hacer nada nuevo. Copie la visión y le va a funcionar. Sea obediente. Repita conmigo, sea obediente. Sea obediente, ¿sí? Nuestra visión es ganar, consolidar, discipular y enviar. Nosotros, gracias a Dios, estamos haciendo las 4 cosas. Estamos metidos en la visión. Nos faltan los detalles. Solamente tenemos que trabajar en los detalles, pero lo vamos a hacer con su gracia y de manera sobrenatural. Amén. Amén. Así que yo te animo a que no te quedes, a que abras tu mente y sigas avanzando. Y ahora quiero hablarte de la comunión del Espíritu Santo, la amistad con el Espíritu Santo. Vamos a abrir la palabra, por favor, en Santiago 4:1. Esto está grabado en el canal de YouTube del apóstol. Creo que es empezando de abajo para arriba, de las últimas, es la primera predicación, que dice Convención 2026. Es del 9 de marzo esta. No es la primera, pero está puesta así. Santiago 4:1. ¿Sí? Comunión con el Espíritu Santo. Amistad con el Espíritu Santo. Él lo dejó escrito acá en el libro. ¿Sí? Y dice Santiago 4:1. Le voy a leer un pedacito, a ver si puedo leer un pedacito. Escuche, porque es maravilloso. Dice que él cuenta acá en el libro que su caminar con Dios tuvo muchos años y él vio la unción de Dios, conoció la unción, los milagros, el crecimiento. Dice, nosotros comenzamos debajo de un algarrobo. Dice, el ministerio con su esposa, el ministerio que Dios le dio, comenzó debajo de un algarrobo y empezó con 2 matrimonios y 2 ancianos. Dice, hoy tenemos este portal del cielo. Pero dice, los pequeños comienzos, ¿sí? Dios comienza con algo pequeño. Y aquí comienza hablando de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de la semilla, pero después crece, muere, crece una nueva planta, y esa planta es la más grande del huerto. Diga conmigo, la más grande, la más grande. Dice, yo pude vivir todo eso, y él lo plasmó en este libro. Y él dice que comenzó a ver, pero en un momento
él comenzó a sentir que le faltaba algo, que le faltaba un vacío, que tenía un vacío, que tenía algo. Y él le faltaba la amistad con el Espíritu Santo. Y él dice aquí, así fue como nació nuestro ministerio, de un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede crecer a la manera de Dios, el cual creció encendido en el fuego de la unción de ese avivamiento. Si hoy tú también activas tu relación, escuche, si hoy activas tu relación con el edificador de la iglesia, llamado Espíritu Santo, de igual manera experimentarás esa dulce sensación de soplo de crecimiento sobrenatural. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el edificador. Él lo va a hacer, ¿sí? Él te necesita a vos, pero lo hace Él contigo. Amén. Lo hace Él contigo. Sentirás una mano poderosa, invisible. Diga conmigo, es por gracia. No es con fuerza. Diga conmigo, no es con fuerza. Es por gracia. Sentirás una mano invisible, bondadosa, que está empujando tu ministerio a niveles que si dependiera solo de tu propia capacidad, jamás lo habrías alcanzado. Amén. ¿Sí? Y él cuenta la historia personal que tuvo con el Espíritu Santo. Dice, hasta que descubrí una manera fresca de desarrollar una mayor comunión y una verdadera amistad con Él. Escucha, dice que él empezó a escuchar la enseñanza del pastor coreano David Yonggi Cho, ¿sí? Que fue un general de la fe, que es el que tuvo la iglesia más grande del mundo, ahora hay otras. Allí este hombre de Dios explicó cómo había podido mantenerse, escuche, bajo la guía del Espíritu Santo durante tantos años y cómo había logrado desarrollar una amistad. Diga conmigo, amistad. Amistad con el Espíritu Santo. Y cómo había llegado a ser el pastor de la iglesia más grande del mundo, ¿sí? En el siglo pasado, con unos 700,000 miembros en aquel momento. Dice, ¿cuál fue ese simple secreto? Él, escuche, él mantuvo durante toda su vida ministerial la rutina de encontrarse con el Espíritu Santo cada mañana por unos minutos. Escuche, cada mañana, diga conmigo, cada mañana se encontró con el Espíritu Santo por unos minutos. Si bien su iglesia, la iglesia de este hombre que ahora ya partió con el Señor, pero el ministerio sigue, tiene un perfil intercesor y cuenta con miles de intercesores, su encuentro diario, personal, escuche, fue la clave. Él asegura que tener esta disciplina de encontrarse todos los días en amistad con el Espíritu Santo le permitió tener una comunicación diaria, aún en sus días más ocupados, porque solo le lleva, escuche, entre 7 y 10 minutos diarios, que dividió de esta manera según la interpretación y después él explica cómo. Ya se lo voy a explicar cómo. Leemos Santiago 4, del 1 en adelante, y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician, dice el versículo 2, y no tienen, matan y arden de envidia. No pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. ¿Sí? Santiago 4, 1 y 2. Tenemos que estar enfocados. Ahora, dice, escuche lo que dice. Luchan. Diga conmigo, luchan. Combaten. ¿Sí? Dice, están combatiendo, están luchando. Lo están haciendo con su fuerza, dice el apóstol. Lo estás haciendo con tu fuerza. Dice el versículo 3, escuche. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en tu deleite. ¿Sí? Muchas veces, primero, no recibimos porque no pedimos, ¿sí? Porque creemos en nuestra capacidad y que nosotros lo vamos a lograr, pero yo no lo voy a lograr a mi manera, lo voy a lograr con el Espíritu Santo. Por eso necesito comunión con el Espíritu Santo y tengo que decidirlo, hacerlo por gracia y no luchar, no esforzarme, no llenarme de ansiedad. Para no llenarme de ansiedad porque no me sale, porque no lo puedo lograr. Necesito su gracia. Diga conmigo, necesito su gracia. Lucha o gracia. ¿Qué eliges? Hijo, iglesia, ¿qué eliges? ¿Lucha o gracia? ¿Quieres luchar con tu fuerza o quieres la gracia? Quiero la gracia.
Dice, ¿prefieres luchar en vez de pedir y confiar en el Espíritu Santo? El mundo te va a enseñar que lo vas a lograr con esfuerzo. Pero Dios te dice, es por gracia. Es por gracia. Vas a prosperar si te esforzás y trabajás 12 horas por día, 15 horas por día. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si trabajás 12 horas por día, 15 horas por día? Perdés la comunión con Dios, perdés tu familia, perdés el ministerio, perdés la salud, no podés dormir. ¿No es así? Eso es lo que ofrece el mundo, la lucha con la fuerza. ¿Sí? Hay muchos luchadores que logran cosas, muchos empresarios, muchas personas de renombre que lograron cosas, pero en el camino perdieron muchos o quedaron solos. Ahora dice lucha o gracia. ¿Qué elegimos? La gracia. Dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. ¿Sí? ¿Por qué dice matan y arden de envidia? Porque muchas veces quiero lograrlo y siento que mi hermano, mi compañero, ¿sí? Es una competencia. No lo veo como un hermano, como mi hijo, como que Dios me dio, sino que lo veo como una competencia. Entonces comienzo a tener envidia porque la otra célula crece más. Comienzo a tener envidia porque el otro prospera y yo todavía no prosperé. Y dice, y luchan y matan. Y dice, no es que son asesinos ni terroristas, decía el apóstol. Dice la palabra que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, el que aborrece a su hermano, que es homicida, es asesino. ¿Sí? Y ningún homicida entra en el reino de Dios. Entonces diga conmigo, tengo que dejar la envidia. Tengo que dejar la competencia. ¿Sí? La falta de identidad te lleva a ver al otro como una competencia, en vez de verlo como parte de tu equipo y tu hermano, en vez de verlo como la iglesia. Pedís y no recibís. ¿Sí? ¿Por qué no recibimos? Dice, ¿para qué? Dice, estás esforzándote tanto. Habla con Dios, pedile a Dios. Pedís y no recibís. Dice, porque pedís mal para gastar en tus deleites. Y después dice, pedís mal. ¿Por qué? Porque estás pidiendo para prosperar. Pedí para que el reino de Dios prospere. Pedí para poder hacer la voluntad de Dios. Pedí fortaleza para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán por añadidura. Amén. Diga conmigo prioridad. Prioridad. Muchas veces dice, estamos mezclados. ¿Sí? Luchamos con nuestra fuerza, estamos mezclados. Pedimos, ¿sí? Y pedimos mal porque estamos enfocados en nosotros mismos y no estamos enfocados en Él. Escuche lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, escucha, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Muchas veces estamos mezclados. Nos gusta mucho lo del mundo, nos gusta mucho lo del sistema y no queremos dejarlo. Hay cosas que nos gustan, pero tenemos que ir y pedirle a Dios que nos ayude. Es por gracia. Tal vez hay cosas que no puedas dejar. Amén. Tal vez te gusta el dinero, decía él. No está mal el dinero, tener dinero. El problema es el amor al dinero. El problema es la confianza al dinero. Pídele a Dios y Él te va a ayudar con su gracia. Amén. Pídele a Dios, Él te va a ayudar con su gracia. Estamos mezclados muchas veces porque pedimos para nuestros placeres, para nuestros deleites. Dice, Dios quiere que disfrutes de todas las cosas, pero primero búscalo a Él y después vas a disfrutar a su manera. Amén. Amén. Por eso Dios nos está llevando. Dice el 4, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Diga conmigo, yo quiero tener amistad con Dios, tener amistad con el Espíritu Santo. O piensan, dice el 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Escucha, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios y Él se acercará. Dice, pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo. Él leía en la palabra que tenía él, decía pusilánime. Dice doble ánimo, sin carácter. Que decidimos, en vez de decidir por Dios, decidimos por el mundo. Decidimos por nuestros placeres. Doble ánimo. Para el doble ánimo hay una receta. Trabajar en tu corazón. Dice la palabra aquí.
¿sí? Los de doble ánimo, trabajen su corazón. Resistan, dice, Él da mayor gracia, dice el 6. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Diga conmigo, humildad. Humildad. Sométanse a Dios, obediencia. Resistan al diablo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pero háganlo por gracia. No quieran lograrlo. Los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Dios te va a mostrar cuando tú te acercas. Dios te va a mostrar lo que hay en tu corazón. Humíllense delante del Señor, dice el 10. ¿Qué tengo que hacer? Aflígete, lamentate, llora. Tu risa, eso que te da alegría. Dice, busca a Dios, quebrántate y dile, yo solo no puedo. Me gusta demasiado la pornografía. Me gusta demasiado la plata. Llora delante de la presencia del Señor y Él te va a librar. Busca del Espíritu y Él te va a librar. Me gusta demasiado el chisme, pero tienes que ir y decírselo. Tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo. Dios te está llamando. Dice Él, yo no luché para tener el portal. Se lo pedimos a Dios. Se lo pedimos a Dios. Entonces Él dice, debes tener una amistad con Dios. Dice en Juan 15. En Juan 15 dice, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Porque el siervo, el empleado, no sabe lo que hace su patrón. Pero yo, dice, los llamo amigos. Y le voy a revelar todas las cosas. Él quiere ser tu amigo. ¿Habrá alguien que quiera ser amigo del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien? Decía el apóstol, si supieses quién es el que está dentro tuyo, rinde totalmente tu corazón. El peor enemigo para la amistad con el Espíritu Santo soy yo mismo. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y vas a descubrir el amor con Él. Amén. ¿Sí? ¿Vas a vivir tu vida como siempre o vas a caminar en amistad con el Espíritu Santo? Escucha, cuando uno ama, abre su corazón. Escucha, cuando uno ama, abre su corazón. Cuando abrís tu corazón, eres vulnerable. Por eso, cuando amas, eres vulnerable. Por eso te duele tanto que cuando una persona que amas te falla, te duele tanto, porque la amas. Por eso te vuelves vulnerable. Cuando tus hijos te fallan, cuando tu padre te falla, cuando tu hermano, tu amigo te falla, ¿sí? Te duele tanto, te entristece, porque lo amas, abriste en su corazón y eso te vuelve vulnerable. Escucha lo que dice. Por eso el Espíritu Santo se contrista, porque te ama tanto y su iglesia lo está ignorando. Y tú y yo muchas veces lo ignoramos. Él nos espera cada mañana y tú y yo lo ignoramos. Escucha, ahora te voy a leer los pasos. ¿Cómo tienes que hacer para tener comunión? Esto es lo que dejó escrito el apóstol. Primer minuto, escucha, minuto, reconocimiento. Reconozco que estás aquí conmigo y que no estoy solo. Eso es lo primero que tengo que decirle. Reconozco, decirle al Espíritu Santo, reconozco que estás aquí conmigo y que no estoy solo. Tú vives en mí y estás disponible para mí en este momento. Eso tenés que decirle. Entonces, ahora cambio mi estado mental de aislamiento a compañía. Muchas veces nos sentimos solos. A veces te sientes solos en tu casa, en tu ministerio, donde sea. Pero dice, cambia. Ahora cambio, y se lo digo, ahora cambio mi estado mental de aislamiento a compañía, de desamparo a apoyo divino. Segundo y tercer minuto aproximadamente. Escuche, está hablando de minutos. Gratitud por lo que el Espíritu Santo hizo recientemente en mí. Este ejercicio de gratitud nos entrena para detectar las acciones del Espíritu Santo en nosotros y en otras personas a través de nosotros. Gratitud, ¿sí?
tenga unos minutos de gratitud con el Espíritu Santo. Dígale gracias. Dígale gracias por lo que hiciste hoy, por lo que hiciste esta mañana. Dígale gracias por lo que hiciste ayer. Gracias por estar conmigo. Usted ya lo sabe. Cuarto y quinto minuto. Tiempo de escuchar. Aquietas tu mente, escuche, aquietas tu mente y esperas en silencio. Estás atento. El Espíritu Santo habla en el silencio, en el silbo apacible. Vendrán directivas e impresiones sobre decisiones, ideas, soluciones y advertencias. Él decía, se quedan quietos y el Espíritu habla. A lo mejor tú no escuchas nada, pero Él habla. Y lo recibiste en tu espíritu, en tu corazón. Créelo, créelo, amén. ¿Sí? Créelo. El Espíritu siempre habla. Después lo vas a ver, después lo vas a descubrir, o en el día o en la palabra. Sexto minuto, rendición. Entregas conscientemente tu día al Espíritu Santo y le dices, hoy te doy permiso de corregirme, interrumpirme y redirigirme. No me estresaré por cada detalle, sino que confío en que tú me guiarás según la voluntad perfecta del Padre durante las próximas 24 horas. Y séptimo minuto, expectativa. Declaro, haces una declaración, hago una declaración. Declaro que el Espíritu Santo me capacitará para enfrentar y solucionar todo lo que este día traiga. Afirmo que no enfrentaré nada solo, que su sabiduría estará disponible cuando yo la necesite, que su poder fluirá a través de mí en los momentos cuando me sienta débil o inadecuado. Sé que no haré nada solo, Él me ayudará y me guiará en todo. Amén. Amén. Diga conmigo, necesito tener amistad con el Espíritu Santo. Así que hoy yo te invito, si quieres crecer y multiplicarte, tener amistad con el Espíritu Santo, que pases al frente. Pasa al frente.